Muy bien, buenas noches con todos los presentes a la reunión que nos convoca esta noche, una mesa redonda, ser más preciso, titulada Educación y Cultura, reflexiones sobre el proceso electoral en el Bicentenario. Para poder llevar nuestra mesa redonda de una forma calculada, coherente y digna de un ciudadano del 2021, solicitamos pues que respetemos algunas normas que son necesarias y que son símbolos de nuestro grupo de estudio de investigación. Primer punto, evitar ataques personales. Segundo punto, evitar manejar un lenguaje ofensivo. Y por último, evitar también los mensajes spam, lo que se conoce popularmente como mensajes basura. ¿Ok? Entonces, obedeciendo y teniendo claro esas normas que son evidentes cumplirlas, teniendo un Estado de Derecho donde efectivamente podemos escucharnos, tolerar todo tipo de pensamientos, independientemente de la ideología que manejemos. Creo que en este tiempo lo que más nos obliga a nosotros, como peruanos, ciudadanos, es respetar toda forma de pensar, de ideologías. Bueno, entonces estaríamos presentando pues la participación de nuestro estimado profesor Wilfredo Medina Barcena, que es docente de la Universidad La Cantuta, y también al estudiante Carlos Huarcaya, de noveno ciclo, que es representante del CEFESH, ¿no? Del Centro Federado. Estamos en una coyuntura única y que solo se va a repetir, claro, una sola vez, porque si manejamos un poquito los conceptos históricos y, digamos, un poco numéricos, hoy 2021 se celebraría, dentro de muchas interpretaciones que se pueden dar, el bicentenario de nuestro país. Y como grupo de investigación hemos visto pues necesario escuchar y plasmar las opiniones de nuestros ponentes y también de todos los ciudadanos que decidan escuchar esta presentación. Hace aproximadamente 500 años antes de Cristo, en el mundo, Roma creaba el sistema institucional que hoy conocemos como república, en contra de un viejo modelo monárquico. Hoy en día, nuestro país también ha heredado ese sistema institucional republicano, con sus defectos, claro, teniendo herencias cesaristas, gobierno de oligarquías y también presencia de algunos espartacos, ¿no? Personas que se sienten esclavizados y, por qué no decirlo, personas que sienten el ánimo de rebelarse con sus conocimientos y también desde otras perspectivas. Como lo dice el abogado experto en leyes Raúl Chanamé, que tiene un libro muy bueno y que es necesario leerlo en este contexto del Bicentenario, llamado La República Inconclusa, donde nos explica básicamente que nuestro país inició la República quizás cometiendo un error, y creo que termina siendo quizás un poco básico. Empezamos una república sin ciudadanos, porque las primeras elecciones que se llevaron en nuestro país fueron las elecciones en base al Congreso Constituyente, donde todo 1 millón de habitantes que tenía nuestro país solo fueron a votar no menos de 1 millar. Empezamos una república sin democracia, a pesar de tener constituciones políticas. Las elecciones en nuestro territorio peruano, genuinamente llamada elecciones, genuinamente, van a empezar cuando se crea el Jurado Nacional de Elecciones, en 1900
29 más o menos para adelante, cuando se están enfrentando los apristas contra los sanchezerristas. Y a partir de toda esa ola, viene genuinamente ya las elecciones, teniendo obviamente sus defectos, ¿no? Sus altos y sus bajos, hasta llegar más o menos al gobierno de Velasco Alvarado, cuando democratiza incluso el mismo sistema de elecciones, porque recordemos que hasta esta época los peruanos analfabetos no podían ni siquiera votar. ¿Mm? Hoy en día, ya en estos tiempos contemporáneos, por así decirlo, ya coetáneos, podemos decir pues que tenemos un poder ejecutivo que tiene un 80% del gasto estatal en su poder, un poder legislativo que tiene más de 30.000 leyes y que no necesariamente se ha caracterizado por ser trascendentales, y un poder judicial que cada vez que tiene un acusado político lo ve como pobrecito, no pasa nada, déjalo ahí nomás. Y efectivamente son lastres que lamentablemente pues no hemos llegado nosotros a fortalecer como ciudadanos, como burocracia y también quizás por algunas élites que quizás no comprenden las necesidades de los pueblos. Entonces, independientemente del pensamiento que cada uno tenga el 6 de junio, ¿no? Que es el día de las elecciones, si van a votar quizás por Keiko o por Castillo, está de más decirlo, pues que bienvenido sea su forma de expresarse en las urnas, porque al fin y al cabo, gane Castillo o gane Keiko, nuestro país se va a ver obligado a convivir. Y es una norma que no solo está dentro de la política nacional, sino dentro del marco de una política mundial. Teniendo sus efectos, claro, pero estamos convocados quizás a una convivencia y sobre todo también siendo vigilantes. Entonces damos inicio esta mesa redonda con nuestro compañero y también ponente, Carlos Huarcaya, ¿no? O Wilfredo Medina, me parece. Ahora vamos a ver acá. Confirmación. Ok, entonces vamos a invitar a nuestro ponente Wilfredo Medina, nuestro maestro de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Adelante, maestro, lo escuchamos. Bien, en primer lugar debo agradecer a ustedes, los jóvenes, que han tenido la gentileza de haberme invitado para esta conversación muy general de los problemas de la coyuntura política, social y económica actual en el país, en el marco del bicentenario de la República, o 200 años de la República, etcétera, etcétera. Bueno, haremos algún nivel de síntesis de algunas ideas muy generales que voy a plantear, porque a las 8:30 tengo otra reunión, ¿no? Porque estamos activando también o colaborando con una organización política en el país y hemos formado un frente nacional y de apoyo a una de las candidaturas que en el curso de la conversación trataré de deslizar, ¿no?
por donde uno está caminando, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás vale la pena plantear dos cosas. En primer lugar, indudablemente, los profesores de la universidad, los estudiantes de la universidad, nuestros padres en general, ¿no? Que nos ayudan, colaboran en la educación de sus hijos, la comunidad nacional, ¿no? Los ciudadanos en general, también en estos momentos no están al margen de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo en la vida política. Parece ser que estas últimas 2 o 3 semanas, la campaña política se pone muy, muy fuerte en el sentido de que una y otra tendencia naturalmente asumen las campañas en la medida de que disponen o no disponen de recursos económicos. A mí me ha sorprendido esta mañana recibir un WhatsApp, por ejemplo, ya estos días también he recibido, pero ahora en la mañana he recibido desde la provincia de Nazca, desde que van a la ciudad de Arequipa, en Chincha, en el norte, por ejemplo, una candidata contratando a 200 carros, ¿no? Y en el carro lleva gente a cada uno de los mítines. Y entonces no falta pues gente que suelta algunos datos y que la gente cobra, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ustedes saben lo que significa hacer eso, ¿no? Una campaña, ¿no? Es realmente, no digo impresionante, sino cuestionable por todo lado, ¿no? Cuando los mítines en todo caso tienen que ser pues con la gente del lugar, ¿no? De la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son métodos, estrategias que están utilizando, ¿no? Los que participan en este proceso electoral en general, ¿no? En general. Y en estas 4 semanas y en esta semana con más fuerza, ¿no? Se percibe ese fenómeno. Entonces, la primera idea es ver la campaña de la propaganda, ¿no? Una intensa propaganda política por parte de Fuerza Popular, ¿no es cierto?, que ustedes pueden percibir a través de la televisión, a través de los periódicos, a través de la radio, a través de los periodistas, de los opinólogos, a través de programas contratados en la televisión, prácticamente tratando de demoler la campaña de Perú Libre, de Perú Libre. Ojo, el diario El Comercio controla el 80% de la información en el país. Cuando ustedes se acercan a un kiosco van a encontrar más o menos 10 periódicos. De esos 10 periódicos, 8 está editado por el diario El Comercio. Solo 2 no. La República y el diario Uno. Entonces ya deben imaginarse ustedes que la propaganda política, ideológica, la campaña de desprestigiar a la otra organización es terrible, es terrible.
a veces ya no da gana de ver la televisión peruana, ¿no? Mejor es ver una televisión de América Latina, de Europa, y te enteras las cosas como son, ¿no? Entonces, un primer aspecto que debemos estar claro es cómo se desarrolla la campaña de la propaganda. Es terrible, es terrible. Donde se mueve miles de millones de soles, miles de millones de dólares, ¿no? De dólares. ¿Y quiénes participan en esto? Naturalmente, los grandes monopolios, los grandes oligopolios, las grandes empresas mineras, la CONFIEP, y sobre todo aquellos que están comprometidos en la mafia, la corrupción, que está apoyando a la candidatura, ¿no?, de la señora Keiko Sofía Fujimori, etc. Entonces, en materia de campaña hay una total desigualdad, ¿no? No se dice la verdad. Pero al margen de esta propaganda, yo lo que quería decir es lo siguiente. En estos tiempos vivimos en pleno siglo XXI. Y el siglo XXI que estamos transitando es tributario de una herencia política, ideológica, económica, científica y cultural de fines del siglo XIX. Perdón, del siglo XX. Caracterizado por la hegemonía mundial del capitalismo salvaje y su modelo neoliberal que ha impuesto sus dogmas del mercado libre o del libre mercado en todos los ámbitos de la vida humana. Vale decir, cuando hablo del modelo neoliberal, el neoliberalismo es toda una concepción política, ideológica, económica, ético, moral, etcétera, etcétera, ¿no? Y está presente en todos los aspectos de la vida humana. De manera que el diario El Comercio y todos los otros periódicos no tratan de mostrar, de expresar, de difundir las ideas de este libre mercado, de esta economía de libre mercado, de este sistema hegemónico mundial del capitalismo salvaje que está en crisis, básicamente. Entonces, este sistema o este modelo económico, neoliberal, etcétera, etcétera, que está en todos los aspectos de la vida humana, viene agrediendo, viene golpeando la vida general de todos los pueblos del mundo y en particular del Perú, mediante un poder naturalmente invasivo propio de la globalización unipolar, imperialista, neocolonial, liderado por Estados Unidos e Inglaterra. Cuando digo globalización unipolar, esto es más o menos hasta los años 1990, pero de ahí, con la caída de la ex Unión Soviética, naturalmente las cosas han ido desplazándose por una dominación y una economía de carácter multipolar, que significa naturalmente el poder de los grandes monopolios, de las grandes transnacionales, de los organismos financieros mundiales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Reconstrucción, etcétera, etcétera. Entonces, frente, de otro lado, a
la acción o al liderazgo del otro frente que estaría conformado por Rusia, por China, la India y bueno, pues algunos otros países, ¿no? Como el caso de Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, eso en primer lugar. O sea, vivimos en el siglo XXI que recogemos todo lo que se ha desarrollado desde los años 1950, después de la Guerra Fría, ¿no? Hasta 1980, 1990, y fue generándose ahí este modelo económico llamado neoliberalismo, etcétera, hasta imponerse a partir de los años 1990 a la fecha. El Perú no es ajeno a la influencia de este modelo o de esta expansión, ¿no es cierto? En 1990, el gobierno de Fujimori aplica prácticamente el modelo neoliberal, para lo cual realiza el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Cierra el Congreso, cierra el Tribunal de Garantías Constitucionales, cierra el Jurado Nacional de Elecciones, cierra todos los organismos. O sea, no hay, digamos, un organismo que puedan compensar, ¿no es cierto?, la vida política en el país. Y entonces Fujimori se convierte en un autócrata, un dictador, y gobierna durante una década y queriendo reelegirse y volviendo a reelegirse, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que se produce su caída en el año 2000, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el modelo económico queda ahí, ¿no? El modelo económico viene vigente desde esos tiempos hasta ahora. Son 30 años de vigencia del modelo económico neoliberal que ha traído, entre otras cosas, problemas muy serios a la economía nacional y a la población. En 30 años, es cierto, ha habido crecimiento económico, las cifras económicas en términos macroeconómicos han sido aparentemente azules, pero todo eso ha significado para consolidar el poder de los grupos dominantes, de los grandes empresarios mineros, de los grandes importadores, de los grandes oligopolios, de los grandes monopolios, del capital transnacional, etcétera, etcétera. De pronto, el año pasado se nos presenta la pandemia y en menos de un año la pandemia se ha encargado de desnudar que todo aquello que había significado crecimiento económico, un desarrollo económico casi artificial, quedó en la nada. ¿Por qué? Porque simplemente el Estado como entidad no ha tenido el rol que debiera tener. Según la Constitución del año 1993, que es una constitución espuria, una constitución hecha a la medida del Banco Mundial y por la recomendación del Banco Mundial, por todos los de la Asamblea Constituyente de ese entonces, que eran la mayoría fujimoristas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está condensado precisamente ese modelo. Por ejemplo, convertir al Estado como una entidad subsidiaria, no que tenga un rol fundamental en la economía, etc. Con lo cual no estamos diciendo que hay que estatizar o nacionalizar todo absolutamente. ¿Por qué? Porque el fujimorismo, a partir del año 1992-95, se encargó de privatizar cerca de 200 empresas públicas. Prácticamente entregó como regalado a empresas transnacionales, empresas extranjeras, chilenas, canadienses, norteamericanas,
brasileñas, españolas, etcétera, inglesas, ¿no? Y entonces hemos enajenado en el sentido de que el gobierno de ese entonces se encargó de enajenar, de vender, ¿no?, todo lo que tenía el país, a tal punto que hoy no somos dueños de nada, no somos dueños ni siquiera del cielo, ni aparentemente el subsuelo es nuestros recursos, pero tan pronto que sacan los minerales ya no es nuestro. ¿Por qué? Porque corre a cuenta de los grupos poderosos de los que son dueños de eso. Entonces, 5 minutos, profesor, para una primera ronda. La minería, el petróleo, todo eso no ha servido para poder, pues, incrementar en términos económicos, presupuestarios, en términos de impuestos, digamos, para darle cobertura y posibilidad, ¿no?, al Estado para poder invertir en educación, en salud, en vivienda, en infraestructura, etc. Y hoy estamos viendo eso, ¿no? Precisamente una educación que está al borde de la crisis, del colapso total, una crisis general. Claro, hoy en día la educación presencial ha sido reemplazada por la educación remota, virtual, pero no es igual, no es igual. Ustedes mismos pueden constatar que nosotros los profesores enviamos los trabajos, a lo más los alumnos deben leer una página o 2 páginas, cuando en forma presencial los muchachos tienen que leer pues 50, 60 páginas y hacer un esfuerzo de su síntesis, etc. Y en diálogo, en conversación, en el salón, etc. Eso no está ocurriendo, ¿no? Entonces hay la necesidad de un retorno a la educación presencial, pero sobre la base de un protocolo determinado. Entonces, lo que les quiero decir es que el Estado, al verse imposibilitado de tener recursos económicos como para poder invertir en educación, en salud, en vivienda, en infraestructura, no ha podido. Y si a eso le sumamos la corrupción, ¿no?, olvídense. Entonces, esto es un país que está a su suerte en la pobreza total, ¿no? El 75% de la población económicamente activa es informal. La gente no tiene trabajo. Y si no tenía trabajo, la cosa es complicada, ¿no? Es complicada. Entonces, en medio de eso, es lo que, este es el fondo del país, ¿no? Naturalmente, para este proceso electoral, recuerdan ustedes, se han presentado alrededor de 24 candidatos, finalmente quedaron creo que 18 o 19, que es un escándalo en un país como el nuestro que haya 18 candidatos, ¿no? Los países europeos, ¿no?, muestran a lo más tres candidaturas, 4 ya es casi imposible, ¿no? Pero en América Latina se suele ver como una cosa natural, ¿no?, de 8, 12, 15, etcétera, ¿no? Y bueno, hemos visto en el Perú 18. Y hemos quedado con 2 para la segunda vuelta, entre Perú Libre, que está liderado por el profesor Pedro Castillo, y de otro lado por la señora Sofía Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Y curiosamente parece ser que esto ha sido inflado adrede por las encuestadoras para que ella pueda pasar a la segunda vuelta electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque el peligro mayor que veía la derecha era a Verónica Mendoza. Una mujer muy, muy centrada, muy ponderada, muy preparada, calificada, ¿no? Y ustedes han podido observar de cómo se desempeñó en las conversaciones, en los debates de los 5 primeros que estaban en encuestas, demostró solvencia, ¿no?, conocimiento, ¿no?
Entonces, por eso toda la prensa, todos los candidatos se lanzaron como galgos para demoler, para destruir, porque el problema era evitar que Verónica no pase a segunda vuelta. Y parece que han logrado. Y pensaron más bien dividir a la izquierda y inflar un poquito a Castillo, y las cosas se le escapó. Bueno, estamos en este momento. Lo cierto es que en nuestro país podríamos decir pues que estamos ante una realidad en que dos candidatos definen la presidencia de la República, ¿no? La presidencia de la República. ¿Y profesor Medina? Sí. Sí, para tratar de ser más fieles al tiempo, ya para una segunda ronda, vamos a asumir entonces ya con la siguiente intervención del siguiente panelista. Ya, ¿Ya? me reservo ahí. Muy bien, entonces le damos paso al ponente Carlos Huarcaya, que es representante del CEFESH. Buenas noches. Bien, buenas noches con todos los presentes. Primero, saludar la actividad del día de hoy a los compañeros del grupo de estudios e investigación Rona Yachachi, al profesor Wilfredo Medina. Y bueno, primero, antes de poder entrar en el tema, quisiera aclarar los principios del Centro Federado que están estipulados en el estatuto, ya que como representante me debo al mismo y no podría cometer algún excedente. Es por eso que, bueno, quiero citar el artículo 11, donde dice explícitamente: el Centro Federado, como gremio representativo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, está impedido a afiliarse corporativamente a instituciones religiosas o sociales, movimientos o partidos políticos. Solamente para hacer claro que no podemos hacer trabajo partidario. Y bueno, también que a lo largo de las asambleas que hemos podido desarrollar con los compañeros de base, se ha llegado a diferentes acuerdos. Por ejemplo, lo que vendrían a ser las consignas para las diferentes medidas que hemos estado emprendiendo durante estas últimas semanas. Las mismas van, primero, por otra vez mantener el tema de no apoyar explícitamente a Castillo y, bueno, obviamente ni a Keiko. Luego está el tema de Cantuta no olvida, ligar el tema de Cantuta en las luchas del pueblo contra la represión y la sangre derramada jamás será olvidada. Esto para poder desarrollar el resto de la conversación. Y bueno, si es que en algún momento me escapo de lo que vendrían a ser estos puntos, solamente aclarar que ya partiría quizás de un criterio algo más personal, porque la postura del Centro Federado vendría a ser lo que les acabo de comentar. Y bueno, ya para poder entrar, compás, disculpen, pero lo que vendría a ser estas elecciones en el marco del bicentenario de nuestro estadio republicano sí tiene una carga altamente simbólica. Como bien comentó el profesor Medina, estamos, bueno, frente a una situación extraordinaria, porque durante los últimos 3 procesos electorales, si bien hemos tenido una candidata que ha pasado constantemente a segunda vuelta, el tema de los contrastes, de lo que vendría a ser la lucha de clases en estas elecciones a puertas del Bicentenario, es más explícito. Entonces, cuando la prensa comenta de que la lucha de clases no existe o propiamente es más algo de la izquierda que quieren hacer para inestabilizar lo que vendría a ser la sociedad, la comunidad, bueno, quisiera en todo caso decir que durante el proceso de la primera vuelta, los chicos de San Marcos estuvieron haciendo eventos, debates presidenciales, donde en una oportunidad estaba Marco Arana y Julio Guzmán debatiendo, y uno de los moderadores era uno de los Miro Quesada, que era hijo, bueno, que es catedrático en San Marcos, y él mismo aceptaba lo que era la lucha de clases, a pesar de que en los medios de comunicación, como también bien comentó el profesor Wilfredo Medina, en un 80% aproximadamente es parte de este grupo, el comercio, que responde a los intereses también de los Miro Quesadas, entre otras familias pudientes de nuestra nación. Ahora, lo simbólico también choca con el tema del Incarri. Lo he escuchado con muchos compañeros en la conversación cotidiana, de creer o asumir que
la figura de Pedro Castillo representaría este personaje histórico para el momento histórico en el cual al cual vamos a entrar. Entonces, por ahí otra vez ver el alto contraste que se tiene entre lo que vendría a ser un profesor de escuela rural, que también asume el trabajo de rondero, frente a una ex primera dama de uno de los gobiernos más corruptos del mundo. Entonces, por ahí, para iniciar, reitero y quiero reafirmar, el contraste es muy, muy grande entre los representantes a la presidencia. Más allá de que ambos partidos políticos puedan tener críticas en relación a la corrupción, obviamente con diferencias o a diferentes grados, ya que la corrupción de la organización criminal llamada Fuerza Popular es demasiada, es muy evidente, no creo que se pueda tapar o contraargumentar este problema, pues durante los últimos años, si hemos estado viviendo en constante crisis, en parte fue por la bancada mayoritaria de Fuerza Popular. Entonces, ya para poder aterrizar a lo que vendría a ser la cuestión educativa, porque asumiendo la ignorancia también, uno no está especializado quizás en temas de economía o de salud, que vendrían a ser parte del debate nacional actual en relación a las elecciones. Pero al menos desde nuestra tribuna como estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, creo que se pueden emitir juicios de valores más próximos a la realidad. Es por eso que, bueno, están las propuestas en el sector de educación, de las cuales, con las cuales quisiera arrancar. En el ideario de Perú Libre, que estaba escrito antes de que comience la pandemia, había un punto muy, pero que muy interesante en lo que vendría a ser la propuesta de educación, que prácticamente no se ha hablado en los medios de comunicación, el cual pasa por ser el nuevo currículum nacional, regional y local. Esto, bueno, dentro de estas propuestas, creo que está por la página 18 del ideario otra vez, decía explícitamente que en esta nueva concepción curricular lo que se iba a ver era la posibilidad de que regresen cursos a la educación básica regular, pero cursos como economía o filosofía. Ahora, acá quiero hacer un entre paréntesis, porque desde la especialidad de filosofía, a lo largo de los diferentes congresos nacionales, simposios, mesas redondas que han organizado las universidades de Lima y provincia, está esta consigna, es una de las consignas principales, casi tautológicas de las personas que estudian filosofía en el Perú, que va por el resto de la filosofía de la educación básica regular. Más allá de que luego se vea el problema de cuáles son los contenidos o qué disciplinas se van a ver en este regreso de la filosofía a los colegios, está la posibilidad de que regresen estos cursos, porque bueno, ya podemos entrar quizás en el análisis, en el debate acerca de qué es lo que te aporta X curso, cómo potencia los perfiles de egreso, o cómo puede introducirse X especialidad en la educación básica regular. Eso ya es quizás entrar en un debate más técnico que, bueno, se puede desarrollar más adelante a lo largo del desarrollo de esta conversación, pero ahí dejar un hito que a diferencia, y otra vez haciendo contraste con lo que vendría a ser Fuerza Popular, no están promoviendo. Por el contrario, comprendemos que Fuerza Popular durante años ha estado con el apoyo de grupos conservadores. Ahora en la segunda vuelta, las derechas se han unido para poder apoyar a Fuerza Popular y como tal, en cuanto a educación, no se avisoran grandes cambios. No he podido ver propuestas significativas de parte de Fuerza Popular en lo que vendría a ser el tema de educación. Y bueno, regresando con lo que vendría a ser ya no el ideario, sino el nuevo plan bicentenario, si no mal recuerdo, de Perú Libre, que fue sacado hace un par de semanas. En ese estaba el tema que el profesor Wilfredo Medina también comentó acerca del regreso a la educación presencial. Ahí había algunos puntos, como por ejemplo, para volver a las clases presenciales, estaba el tema de la vacunación a los maestros y al personal que labora en las instituciones educativas. También está el tema del monitoreo permanente de las mismas instituciones. El dotar de materiales, es decir, mascarillas, alcohol, gel, a las instituciones educativas.
acondicionar las infraestructuras para dar mayor ventilación, implementar protocolos de circulación, distancia, ventilación, etcétera, y alternar días entre lo que vendría a ser la virtualidad y lo presencial. Obviamente esto, bueno, se supone más adelante, en caso se desarrolle, tendrá que ser estudiado y situado según la realidad geográfica de cada provincia, de cada distrito, etcétera. Pero es un avance a lo que vendría a ser una de las consignas que también se está viendo. Todavía no es concreta, pero vamos a ver en lo que vendría a ser el bloque universitario, las universidades de Lima y Callao, lo que vendría a ser la reapertura progresiva de la universidad, que los compañeros de la Universidad de Huamanga han logrado, al menos con su comedor universitario, hace un par de semanas. Los chicos de la Universidad Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque han logrado que se abra su biblioteca central durante un par de días con algunos protocolos. Y bueno, estos logros o estas reivindicaciones estudiantiles son muy válidas. En Cantuta, lamentablemente, tenemos muchos problemas. Desde el Centro Federado hemos estado durante meses viendo la posibilidad de que las ex autoridades puedan ver algunas o pueden implementar algunas medidas a favor del estudiantado, pero no lo han hecho. Lamentablemente las autoridades que ya se han retirado han tenido una mala gestión, al menos desde lo que vendría a ser la lectura del Centro Federado. Y bueno, ahí está la crítica a nuestra institución frente al contexto de pandemia, pero retomando, para no explayarme en ese punto, el tema del universitario, o qué hacen los universitarios organizados frente a este contexto electoral, que otra vez tiene una alta carga simbólica. Pasó en un primer momento por intentar ver alguna posibilidad de conversación con los candidatos de la segunda vuelta para hacer llegar un pliego de propuestas y bueno, también informando, cosa que también ya hemos hecho por la página del Centro Federado. En un primer momento, gracias a un catedrático de nuestra universidad, se pudo tener el contacto directo con el señor Pedro Castillo, pero otra vez, retomando lo que vendría a ser el artículo 11 de nuestro estatuto, no desarrollamos la reunión, las conversaciones, debido a la independencia que tiene el gremio frente a los partidos políticos. Sin embargo, a través del bloque universitario, en el cual activamente hoy en día están universidades como la UNI, la UNAC, San Marcos, Villarreal, la Ruiz de Montoya, la Católica, la San Martín de Porres, etcétera, incluso la Pacífico. Hemos podido sacar una reunión con el señor Pedro Castillo hace ya un par de semanas y en la misma, bueno, mi persona pudo hacer llegar esto que les he comentado hace un momento, de que se mantenga o que se reimpulse el nuevo currículum nacional, regional y local, donde se contemple el tema del regreso de la filosofía a la educación básica regular. Esto, para cerrar la idea, porque, bueno, al menos desde la especialidad lo que se comprende con filosofía es que si es que la filosofía regresa a los colegios, lo que te aporta o lo que aporta al estudiante es el desarrollo del pensamiento crítico. Y hoy en día vemos que hay pero muy poco de pensamiento crítico frente a la abundante información que los medios de comunicación bombardean constantemente. Y por ahí podemos ver la disciplina filosófica de la epistemología, ya que hay demasiadas noticias falsas que están corriendo por las diferentes redes sociales y justamente el desarrollo de la epistemología, una epistemología básica, puede permitir que el estudiante o la persona a pie pueda tener al menos un mínimo filtro para poder ver o tener la duda si es que X noticia que les están mandando o enviando por sus redes sociales es verdadera o es falsa, a pesar de los sesgos de confirmación, a pesar de que X noticia que potencialmente es falsa beneficia a mi punto de vista del mundo. Otra vez es importante el desarrollo de la filosofía en la población para poder evitar este engaño mediático, ¿no? Que incluso hace un par de días con lo que fue una entrevista a César Hildebrand, él comentaba terrorismo mediático por la constante malinformación o tergiversación de los diferentes medios de comunicación a favor de X candidata. Entonces, por ahí otra vez es importante que se vea esta propuesta, que se impulse en caso llegue a ganar el señor Castillo.
Pero retomando los inicios de lo que vendría a ser el principio del Centro Federado, que es, a pesar de que asuma Keiko, que asuma Castillo, igual el pueblo tiene que seguir organizándose, porque la autodeterminación de lo que vendría a ser la peruanidad no lo va a decidir la prensa, ni los grupos de poder, ni los partidos políticos. Bueno, al menos consideramos de que el pueblo, independientemente del resultado, tiene que seguir participando en las diferentes organizaciones civiles para seguir emancipándose, ya que es justo y necesario frente a los diversos problemas que hemos venido acarreando, no solamente en nuestro estadio republicano, sino a lo largo de nuestro estadio también colonial. ¿Cuántos minutos me falta, compa? No quisiera tampoco explayarme demasiado. Sí, exactamente, ya hemos cumplido el tiempo. Ah, perfecto, entonces ya desarrollaría más ideas posteriormente. Muchas gracias. Gracias, ponente Carlos. Entonces pasamos a la primera ronda de preguntas para hacer esto más interactivo. Una pregunta para el profesor Wilfredo Medina. Si en todo caso hay más preguntas para el ponente también Carlos Huarcaya, bienvenido sea, pueden levantar la mano o si gustan pueden escribir sus preguntas por el chat, ¿ok? A ver, entonces voy a leerle, profesor Medina, una pregunta del participante Rubén NS. Pregunta para el profesor Wilfredo Medina. Hay un informe de la Universidad del Pacífico que muestra el fracaso de las políticas educativas de los últimos 40 años. ¿Cuál hubiese sido la prioridad del Estado en su opinión? Bien. Hay muchos informes, no solamente de la Universidad del Pacífico, sino hay estudios y análisis y diagnóstico de la realidad educacional o económica y social del Perú, de San Marcos, ¿no? De la Universidad de Trujillo, hay del Cusco, o también de profesores, ¿no? O de economistas, sociólogos, ¿no? Educadores, ¿no? Que han estado presentes en la vida nacional. Entonces, hay muchas encuestas. Y lo cierto, muchos estudios. Lo cierto es que todos ellos coinciden en estos 40, 50 años, ¿no? Desde los años 1980, podríamos decir, no estamos hablando ya de 40 años, un poco más, la educación ha venido de tumbo en tumbo. Hasta donde yo pude observar y ser partícipe en los años 70 de la reforma educacional que desarrollara el gobierno militar de ese entonces, bajo el liderazgo del general Juan Velasco Alvarado, ¿no? La Ley General de Educación, la 19326, fue una de las leyes más avanzadas y progresistas de América Latina. Estaba orientado para una educación para el trabajo, por la independencia nacional y por la construcción de una sociedad más justa, más humana, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente, del 72 al 75, esa reforma avanzó bastante, pero a raíz de la enfermedad de Velasco se produjo el autogolpe de Morales Bermúdez, y con Morales Bermúdez retrocede todas las reformas que había desarrollado Velasco. Velasco se encargó de llevar adelante profundas reformas económicas, sociales, políticas, en todo orden de cosas, ¿no? En todo orden de cosas, incluyendo con la estatización, las nacionalizaciones, el nacimiento de empresas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo ese proceso que había avanzado
de manera extraordinaria en favor del pueblo, de las masas, sobre todo de las masas campesinas, la reforma agraria, ¿no? Por ejemplo, una de las reformas fundamentales. Entonces, pero a partir del año 1975, con el autogolpe de Morales, viene la contrarreforma en todo orden de cosas, en la parte económica, en la parte social, en la parte política, etcétera, etcétera. De manera, el retorno de Belaúnde en los años 80 y en el año 83 se promulga una nueva ley general de educación que en buena cuenta era para negar la ley de la reforma de educación de Velasco. Y retornamos a la ley general de educación de los años 1940. Y desde ahí hemos venido avanzando hasta el año 2003 con Toledo, donde se da la Ley General de Educación, la 28044, que en cierta manera implica un avance porque ahí aparece ya el Congreso de la República, aparece el Consejo Nacional de Educación, aparece el Acuerdo Nacional, el SUTE tiene palabra en esta discusión de la Ley General de Educación, los padres de familias, las entidades, las universidades, el mismo Congreso, etcétera, etcétera. Entonces hace una Ley General de Educación más o menos de largo aliento, es lo que persiste hasta ahora. Entonces, pero no ha funcionado como debe de ser porque el problema financiamiento, va a decir dinero. No, nuestro presupuesto para educación siempre ha estado en 2.5 de PBI, 3.2, 3.5, ahora estamos en 4 más o menos, ¿no? Y en el año 2004 el Acuerdo Nacional decía 6% del PBI para la educación. Y lo cierto es que hasta ahora nada. ¿Por qué? Porque simplemente, según la óptica del Banco Mundial, según la óptica del Fondo Monetario Internacional, según los teóricos del Ministerio de Economía, según los teóricos del neoliberalismo que han pasado por el Ministerio de Educación, excepto algunos ministros contadísimos, ¿no? Lo cierto es que no ha habido mayores presupuestos para la educación. Y entonces eso ha traído naturalmente un desajuste, un desbalance, una crisis general de la educación. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, en el sentido, debe pensarse en un nuevo diseño de la estructura curricular nacional, pensando en las regiones, en las comunidades, y es más, ahora con el problema de la interculturalidad, ¿no? La transculturación y la multiculturalidad, etc. Toda vez de que somos un país muy diverso, ¿no es cierto? Culturas muy diversas, ricas al mismo tiempo. Entonces, ese es un problema, ¿no? Lo cierto es que en este escenario, naturalmente, se viene desarrollando esta campaña o este proceso electoral conducido por el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, que de paso a ustedes le consta, viene haciendo uso de millones de soles pagando a los medios de comunicación, lo cual significa la prensa, ¿no? La televisión, radios, encuestadoras, periodistas, opinólogos, como le decía, ¿no? Y más otros millones que movilizan otros, ¿no? La CONFIEP, los banqueros y los grandes mafiosos enjuiciados para hacer campaña política por una candidatura que ya ustedes conocen, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que propicia Fuerza Popular es más de lo mismo de lo que se viene haciendo desde su padre. En todo caso quiere revivir, ¿no? Las políticas que hizo el padre, ¿no? En educación y en todo orden de cosas. Entonces, en medio de este panorama, vemos pues movilizándose un pueblo valiente, ¿no? Valiente, que lucha, indignado, y finalmente asume el pleno apoyo al maestro de escuela campesina, al profesor Chotano, ¿no?
cajamarquino, Pedro Castillo, ¿no? Candidato invitado, es cierto, por el partido político Perú Libre. Perú Libre, hasta donde yo sé, es una organización nacional con una base ideológica de izquierda y un programa avanzado, nacionalista y antineoliberal. Castillo, como todos ustedes saben, fue un dirigente de las rondas campesinas, gestor y dirigente de un SUTEP magisterial, ¿no? Además, Castillo está ligado al movimiento sindical minero y metalúrgico, y con las comunidades urbanas y campesinas organizó y dirigió las rondas, como saben ustedes, ¿no? De manera que creo que ha demostrado este profesor, yo sé que adolece de muchas cosas, pero ha demostrado seriedad, idoneidad, valentía y personalidad para asumir sus roles, pues, como futuro presidente de la República. Ojalá que el pueblo realmente apoye como debiera ser y diversos gremios profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Y gracias. Entonces, Marina, en ese sentido, en materia de educación, creo que es importante decir la movilización y emergencia nacional de lucha contra el COVID, lo cual significa pues el plan preventivo de la salud, la Casa Respira, la entrega gratuita del oxígeno medicinal, que ha dicho también Carlos, no Kamasus, etcétera, la vacunación universal y gratuita de la COVID para toda la población peruana, la reactivación de la economía popular y el empleo con obras públicas, y seguramente donde el Estado debiera dar créditos a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Para generar puestos de trabajo que son importantes, ¿no? Totalmente de acuerdo, profesor Medina. Vamos a continuar entonces con las preguntas para hacer esto un poco más interactivo. Perfecto. Una pregunta que es del compañero Antonio Rivera, si nos puede activar su audio, para luego continuar con otra pregunta más del participante Rubén. Sí, buenas noches con todos los presentes. Además de una pregunta a los panelistas, sería más que todo también un comentario. Para empezar, quiero citar a Henry Peace, que fuera catedrático de la PUT, historiador y uno de los mejores intelectuales que ha dado nuestro país. Él dice lo siguiente en uno de sus artículos de la República en el año 1992. Hay una notoria insatisfacción sobre la política y los políticos en el Perú. En un nivel, las preguntas se dirigen a los resultados, a las promesas incumplidas, pero a diario todos se maltratan a más no poder. Políticos y periodistas, tratándose con mucho desprecio y generando lo que llaman ruido político, como una moda que radicaliza el juicio y el calificativo, sin profundizar mucho, aunque no logra afectar el curso de la economía, que nadie puede decir que está peor o sin perspectivas, ni de la acción social e institucional del Estado, que sigue tan mediocre y alejada de las necesidades reales como antes. Como vuelvo a repetir, estas son palabras de Henry Peace, que en un artículo llamado Democracia Política, Polarización o Concertación, reflejan bien la situación en la cual estamos actualmente, donde particularmente mi persona, como militante de un partido político, puede ver las dos aristas del problema, desde el campo interior y exterior como ciudadano. Que si bien considero que ninguno de los dos candidatos maneja una propuesta adecuada para el gobierno, para el manejo del Estado, y también tristemente no manejan, y no solo yo, sino lo reconoce también intelectuales, personalidades del extranjero y nacionales, no manejan un perfil democrático. La izquierda peruana, lastimosamente, es autoritaria. No hemos tenido gobiernos democráticos, no se ha formado un espacio de diálogo. Las propias prácticas políticas reflejan solamente actitudes caudillistas. Y eso se ve reflejado en el campo educativo y en la cultura, donde quien tiene el monopolio de ello prácticamente es el Estado y no invierte en la propia educación del ciudadano.
o mejor dicho, de la población. Y ahí también es que nos hace llevar a pensar, o recordar, mejor dicho, la obra de George Orwell, 1984, donde prácticamente lo que menciona en este libro es algo real, lo que sucede en el siglo XXI, donde tenemos prácticamente que los medios de comunicación se han parcializado tanto que buscan infundir temor en un discurso que en vez de informar, quieren llevar como sea a votar por un cierto candidato. Ya el compañero Carlos lo mencionó, un ejemplo. El profesor Wilfredo Medina también lo ha mencionado, esa parte. Y es ahí donde cabe preguntarnos, ¿cómo podemos solucionar esta polarización política? Y si es posible que nos estamos acercando a una situación de una especie de guerra civil al estilo de Estados Unidos en el siglo XVIII, o también en España, en los preludios de la Guerra Civil Española, o inclusive en el conflicto armado interno, pues prácticamente vemos dos posturas totalmente opuestas. En el sur prácticamente es un caldero de pólvora, las regiones quieren un cambio, pero Lima sencillamente, desde la época de la independencia, está negándose a ello. Como bien dijo un intelectual peruano, Lima está más cerca de Europa que de Ayacucho de Cusco. ¿Cómo podemos construir una nación en base a esto? Esa sería la pregunta. Muy bien, compañero Antonio. Una respuesta breve, concisa, se espera por parte de los ponentes. ¿Cuál fue la pregunta concreta? Me paré un ratito. Compañero Antonio Romero. ¿Cómo podemos construir una nación en base a esta polarización política, profesor? Correcto. Bien, Podemos... entonces, ¿Correcto? Compañero... sí, normal, voy desarrollando mientras el profesor también va. Bueno, a ver, el punto que comentó el compañero al final de llegar a una guerra civil, sí es una posibilidad que, bueno, al menos considero probable frente a la agudización de los problemas que se han visto potenciados por el tema del COVID, y las provincias pero que muy probablemente no van a permitir un triunfo de Fujimori. Y esto, en el peor de los casos, sí puede llegar a una guerra civil, ya que del bando también conservador, que incluso el día de hoy ha sacado la marcha contra el comunismo, y en su fanatismo, porque hay grupos que son fanáticos, como el tema de la resistencia, un grupo que incluso va al choque fuerte, ya lo han demostrado hace un par de días, semanas, cuando fueron a atacar a los simpatizantes de Perú Libre en el propio local de Perú Libre. Entonces, puede haber un atentado similar al que, bueno, considero, ¿no?, como probable que pueda haber un atentado similar al que hubo ante un líder de izquierda japonés, un joven, no recuerdo bien los datos exactos, pero estos atentados de parte de los grupos conservadores, particularmente considero de que puede llegar a ese extremo. Y de parte del antifujimorismo, bueno, muy probablemente las organizaciones civiles no van a permitir que Keiko asuma, ya que ella, literalmente, si es que no ingresa al poder, si es que no tiene la inmunidad parlamentaria, bueno, la inmunidad presidencial, va a ser procesada y muy probablemente va a ser condenada a más de 30 años de prisión. Entonces, ella se está jugando prácticamente el resto de su libertad, de su vida en libertad. Así que, incluso otro peor de los casos podría ser, como es constante en nuestra historia republicana, que los militares puedan dar el golpe, y ellos instauren bueno, su régimen a través de la fuerza, lo cual también sería muy complicado, y en todo caso evidenciaría que a futuro no vamos a estar en la paz que muy probablemente muchos compatriotas, muchos conciudadanos esperan, porque las condiciones sociales, materiales, están para que las cosas sigan estallando.
hemos visto que a lo largo de estos últimos años en los diferentes países de nuestra región ha habido muchos conflictos sociales y bueno, probablemente este 28 de julio también sea muy fuerte para nuestra nación. Y ya para poder terminar, disculpa compañero, esto puede ser visto negativa o positivamente, pero también está el que nosotros como estudiantes, como universitarios, en nuestra relativa juventud, estamos frente a la oportunidad histórica de poder ser partícipes y accionar para, en lo posible, poner nuestro granito de arena, ¿no? En lo que vendría a ser la construcción de un Perú post-bicentenario. Pues muchas gracias. Bien, Carlos ha sido muy específico en su respuesta, me parece, de lo que está pasando en el Perú de hoy. Es cierto, la derecha, después de haber estado aparentemente desunida y en su desesperación a ver cuál de ellos trataba de llegar al poder, al final se han quedado con los crespos hechos y entonces no les quedaba otro camino que cerrar filas en torno a Keiko. Todos, sin excepción, todos sin excepción. Y entonces, el candidato a la vicepresidencia de este ingeniero Aliaga, ¿no es cierto? Un marino que es congresista, Montoya, ha dicho muy puntualmente, ¿no? Ya hace más de 3 semanas atrás y suele deslizar en las entrevistas que él hace, dice que de ganar Pedro Castillo las elecciones, bueno, habría un golpe de Estado, ¿no? Entonces, imagínense un golpe de Estado de esa naturaleza, es de tipo fascista, ¿no? O sea, en el Perú se están anidando incluso estas organizaciones fascistas, ¿no? Básicamente, ¿no? Y en el que está involucrado, me parece, desde España, con Vargas Llosa, el hijo de Vargas Llosa, y algunos de estos congresistas electos que son militares retirados, y la propia operación del BRAE no es que se haya producido ahí una matanza de senderos, me parece que no. Creo que ahí está involucrado un sector del ejército, ¿no? O de las Fuerzas Armadas, con inteligencia y con, digamos, con Rospigliosi, que conoce todo esto, ¿no? ¿Para qué? Para aparentemente con eso pretender sembrar más terror, miedo, espanto, y entonces ganar votitos más, o estar buscando, ¿no? Para hacer, en cierta manera, no sé si el término es el más adecuado, pero para poder hacer cualquier cosa desde el Jurado Nacional de Elecciones. No se olviden que Pierre, que es uno de los que está procesado también, ¿no? Con Rospigliosi y el actual miembro, presidente de OMPE, son amigos de Keiko Fujimori, etc. Entonces, hay un conflicto en todo el país. No crean, las provincias, el Perú profundo, ¿no? Las regiones, está que se mueve, ¿no? Hay una movilización intensa del pueblo, las masas, ¿no? Las masas que sufren en carne propia la pobreza, la desesperación, ¿no? La falta de trabajo, recursos económicos, ¿no? Entonces están dispuestos a defender, ¿no? Una experiencia que se presentaría con Pedro Castillo. Lamentablemente, como decía Carlos en algún momento, recién a estas alturas parece ser que los 4 grupos de izquierda que estaban en el proceso electoral se han dado cuenta y han depuesto sus rencillas, ¿no? Y sus discrepancias, qué sé yo, y han tratado
de plegarse y ayudar en este proceso. O sea, en la práctica, en los hechos, la unidad de la izquierda. Yo siempre he sostenido, mientras hay esta división, no vamos a poder avanzar mucho, esa es la verdad, ¿no? No vamos a poder avanzar. De manera que es un país donde hierven las cosas, un país donde la lucha de clases, ¿no? La lucha política, la lucha ideológica se presenta como tal, ¿no? Y por más que Keiko en Cajamarca pretendió decir que aquí no hay lucha de clases, le acusaba a Castillo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una lucha política muy intensa. De manera que es interesante el proceso político y por eso creo que nosotros tenemos que asumir una posición definida, al menos yo asumo una posición definida de apoyar a este sector fundamental que es la expresión política de la protesta generalizada del pueblo, ¿no? A Pedro Castillo, ¿no? Por eso decía, más o menos, eran aterrizar algunos programas puntuales, ¿no? Entonces, y finalmente debo decir que desde los años 1970 a la fecha, bueno, yo he vivido una lucha política intensa a nivel del magisterio, a nivel del movimiento universitario, de la lucha política de las izquierdas en los años 80 y después de la crisis y todo eso, ¿no? Y entonces una lucha muy intensa, ¿no? Y entonces creo que es pertinente asumir una posición definida. Y finalmente termino aquí que estos 200 años de vida republicana, para mí, yo no creo que haya, ¿qué podemos festejar del bicentenario? Nada. Son 200 años de república de fracasos, más errores, fracasos que aciertos realmente, ¿no? Aciertos. De manera que promesa de una vida republicana muy, muy, muy difícil y es la juventud, son las nuevas generaciones que tienen que asumir ese rol histórico, ¿no? De dirigir. Bueno, es parte del relevo generacional, pues, ¿no? Nada más. Muy bien, profesor Medina, gracias. Una última pregunta para pasar a una segunda ronda. La pregunta nuevamente del compañero Rubén Neira Salas. Es para el compañero Carlos. En una educación por competencias, tal y como está planteada la actual educación peruana, una materia como la filosofía parece sobrante, porque el paquete completo está orientado al mercado. La pregunta es, ¿habría que reformar de raíz todo o cuál sería la postura? Bien, hay demasiado con lo cual iniciar. Primero quizás simplemente reafirmar lo último que comentó el profesor Medina en relación a que sí, históricamente estamos en constantes frustraciones, así que quizá capitulicemos este bicentenario con otra frustración en el tema electoral. Pero ya, volviendo a la pregunta, compañero Rubén, está la cita de Mariátegui en relación a la democratización de la educación, que esta es inviable si es que no se democratiza también la economía nacional. Y bueno, si es que hablamos de una reforma general del sistema educativo o una revolución educativa, bueno, creo que de parte de Fuerza Popular no va a haber ninguna iniciativa para poder cambiar sustancialmente lo que vendría a ser el sistema educativo peruano. Ya lo comenté con Perú Libre, hay algunas alternativas, algunas soluciones, pero, a ver, veamos las contradicciones que la misma institución, en este caso el Minedu, tiene. El 2019, en el Congreso Nacional de Filosofía, pude llevar una ponencia en relación a la importancia de la filosofía en la educación básica regular,
justamente para ingresar a la pregunta, en la cual se hacía una reflexión en relación a los 11 perfiles de egreso de la educación básica regular. Los mismos tenían muchas carencias, o sea, si bien estaban escritos en lo teórico, en la práctica era inviable, al menos en lo que vendría a ser la periferia de la ciudad, como vendrían a ser los diferentes conos de Lima Norte, Sur, Este. Y bueno, a ver, voy a comentar un par de perfiles de egreso. El tema, por ejemplo, de afirmar su identidad reconociéndose como personas valiosas desde su diversidad e identificándose con su cultura en diferentes contextos. A ver, estamos con el problema de la alienación, que no solamente pasa por la educación básica regular, sino incluso llega a la educación superior. Muestra de ello es que a pesar de los esfuerzos de poder hacer universidad, de fomentar actividades o espacios de diálogos de carácter académico, es que muchos compañeros no hacen vida universitaria, parece que se sigue con la línea de secundaria, que es ir a la institución, escuchar la clase, aprobar X materia y nada más, cuando al menos desde el sector educativo sabemos que no es suficiente con solamente aprobar. Lo que en última instancia se busca es aprender más allá de las notas. Y otra vez, esto podría seguir con con los otros perfiles de egreso, como el tema de ejercer la ciudadanía a partir del reconocimiento de los derechos y responsabilidades con el bien común, el mostrar respeto y tolerancia por las creencias, el desenvolvernos con iniciativa a través de nuestra motricidad, etcétera. Que claro, cada uno está direccionado a lo que vendría a ser X curso que se enseña en los colegios, pero el análisis es que todos estos perfiles podían ser sumamente potenciados si es que hubiese un curso en el cual explícitamente se desarrolle las diferentes disciplinas de la filosofía. No de forma implícita a través de las competencias, porque en el nuevo PEN, en el nuevo proyecto educativo nacional al 2036, también hay una parte en la cual se dice que los cursos de filosofía, de economía, geografía, etcétera, no necesariamente tienen que estar en el colegio, pues, porque esa no es una solución a los problemas del sistema educativo. Y bueno, hasta cierto punto es cierto, o sea, con que metas la filosofía en el colegio no significa que ya todas las cosas se van a solucionar. También es muy ingenuo considerar que a través de una buena reforma del sistema educativo todo va a cambiar, porque no, todo está interrelacionado, los diferentes sistemas que conforman nuestra nación, nuestras instituciones públicas. Entonces, ¿es un paso importante? Considero que sí. Es dable que se pueda aperturar el curso de filosofía, pero, a ver, está esto como muestra o como respuesta a lo que vendría a ser el proceso de privatización de la educación. Esto es lamentable, ya que, a ver, hace un par de meses, creo, tuve una ponencia con el exministro de Educación, el señor Martín Benavides, que también asumía en su momento la rectoría de SUNEDU, y él mismo, por ejemplo, defendía el tema del sistema de bonos para los universitarios. Y esto, bueno, comprendemos que ha sido una de las causas por las cuales los universitarios se rebelaron en los estallidos de Chile hace un par de años, que conllevó a que al final se esté promoviendo una nueva constitución. Entonces, el problema de la privatización de la educación, todo está muy, muy ligado, compañeros. Disculpen si es que me estoy explayando demasiado, pero ya para poder cerrar la idea es que sí, es importante de que la filosofía regrese a la educación básica regular de forma explícita, y sí, esto va a tener que ir ligado necesariamente con una reforma general o un nuevo sistema educativo donde, bueno, no se vea quizás el tema del currículum, de los enfoques por competencia, sino ver, ¿no?, propuestas más propias de nuestra nación, como las de nuestro Mauta Peñalosa, en lo que vendría a ser el currículum integral, etcétera. Muchas gracias. Solo un agregado, Raúl, solo un agregado. Aparte del retorno de la filosofía en la educación básica, perfecto, yo también estoy de acuerdo plenamente. Pero no solo eso, sino fundamentalmente historia del Perú, incluso historia universal, ¿no? Economía.
¿Por qué? Porque yo he asistido a varios congresos de geógrafos, ¿no? En Trujillo el año pasado, por ejemplo, el año pasado ha sido, no, sí, el año pasado en el mes de febrero, donde fui llevando una ponencia y la presentación de un libro mío, y ahí desde la Universidad de Trujillo y de otros sitios de Chile, etcétera, desarrollan los cursos que se refieren a su realidad, historia chilena, geografía chilena, historia española, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es una petición nacional, no solo en la educación básica, la enseñanza de la historia del Perú, sino también de la historia norte y geografía, y geografía. Y yo estoy de acuerdo con lo de filosofía y no, filosofía y psicología en todo caso, ¿no? En todo caso, ¿no? Y de otro lado, es cierto, tiene que haber una... Pedro Castillo en sus mensajes y en sus documentos está hablando de la revolución en la educación. Y esa revolución en la educación significa impulsar la educación productiva. Es decir, más allá de la educación, entre la educación básica, o sea, de secundaria a la universidad, debiera haber un intermedio, que son los llamados institutos tecnológicos, ¿no? De donde tendrían que egresar los muchachos en general, hombres y mujeres, con una carrera técnica de mando medio, disponible para el proceso productivo, para la empresa. Eso es lo que pasa en Europa. Yo he estado varias veces en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y los muchachos antes de llegar a la universidad pasan por los institutos tecnológicos que funcionan al interior de la universidad o independientemente de la universidad. Igual ocurre en Estados Unidos. Solo aquí todo el mundo quiere venir a la universidad y quieren ser gerentes, todos quieren ser médicos, ingenieros, y no es así, pues. Entonces, la educación laboral es fundamental, la formación laboral es fundamental. Ese era una de las vertientes de la ley de la reforma de educación de Velasco Alvarado, ¿no? Educación para el trabajo, por el trabajo, para el trabajo, ¿no? Y entonces las escuelas superiores de formación profesional. Y de ahí pasaban a la universidad, etc. Entonces creo que tiene que cambiar también el diseño del sistema educativo nacional. Y eso se podría hacer con una revolución de la educación. Muy bien. Gracias, profesor Medina. Gracias, compañero Carlos Barcaya. Y hay una pregunta también, me parece, una última pregunta ya para poder cerrar nuestra intervención, a ver, la compañera Rita o Rubén. Sí, buenas noches, mucho gusto. Así. Muchas Adelante. gracias. Vea, ustedes, compañeros, han hablado de la transformación de la educación y la transformación y la necesidad también en la educación con el profesor Wilfredo de hacerla más útil en todo caso, ¿no? Para quienes siguen el proceso educativo. Eh, Sin embargo, tenemos un país que es primario exportador, ¿no? Nuestra economía está fundamentada en una suerte de empresas grandes, pero que solo se dedican a la extracción. Lamentablemente no podemos tener valor agregado porque el Estado no invierte en ciencia y tecnología, que es una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes del planteamiento y que hace tiempo se ha hecho, ¿no? Como muy fundamentales para que nuestro país tenga profesionales que puedan ofrecer en el caso de un eventual desarrollo tecnológico, ¿no? Gente preparada para poder afrontar esas tareas, ¿no? Ese es el problema, por ejemplo, que yo veo en el caso de la preparación a futuro de nuestros profesionales. La mayoría de los que se preparan o se hiperpreparan no encuentran espacio para seguir desarrollando sus habilidades o todas las capacidades o bueno, todos los conocimientos adquiridos y tienen que emigrar si es que quieren seguir una línea de carrera, si es que así lo deciden, ¿no?
y solamente producimos cerebros, ¿no? Tenemos gente muy preparada, pero lo que no tenemos es esta posibilidad del Estado de invertir directamente para promover el desarrollo de empresas que finalmente ofrezcan un empoderamiento de tecnología. O sea, tenemos buenas personas o buenos profesionales preparados, pero no tenemos un espacio para ellos. ¿Qué opinan al respecto? ¿Debería de hacerse primero el esfuerzo? Porque han sido 20 años de un crecimiento paulatino, claro, muy paupérrimo voy a llamarle gasto, ¿no? Porque inversión no he visto, gasto en educación. No, con el gobierno de Ollantumala se dio el último incremento y bueno, el Congreso, no sé, no me acuerdo, que en diciembre creo que aprobaron una ley para que esto fuese un 6% del PBI, pero bueno, son buenas intenciones o de repente intenciones Sí, solo ¿hay políticas. reunión? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. No sé, yo estoy en una reunión con los muchachos de En la... ciencia y tecnología para elevar más el techo de lo que se le puede ofrecer a los profesionales, o es que seguir invirtiendo más en programas y ¿no? en estos trabajos que han llevado durante 20 años los que están a cargo del Ministerio de Educación, ¿no? Que no han rendido frutos por lo que yo veo y los escucho, ¿no? Y además por lo que leo también, ¿no? Entonces, ¿qué ustedes harían o cuál sería la propuesta? Porque claro, estamos preocupados por la educación, porque yo también me dedico a ello, pero en el caso de la ciencia y tecnología, tendríamos que elevar un poco más del techo para que nuestro país no sea solo primario exportador. Y entonces invertir en ciencia y tecnología tendría que ser una prioridad. ¿Qué opinan de ello o cómo lo ven o cómo les parece a ustedes que debería de plantearse esto? Muchas gracias. Bien, a ver, para ser muy preciso, yo tengo que entrar a una reunión, miren, es cierto lo que tú dices, ¿no? Lamentablemente somos un país primario exportador. Y eso venimos arrastrando desde la colonia hasta la fecha. Esa es la verdad, es la verdad. Y entonces no es posible, pues, generar un valor agregado de nuestros productos para vender hacia afuera, ¿no? Entonces, no somos un país desindustrializado, vale decir, la industria nacional que había surgido en cierta manera en los años 50 del siglo pasado, 60, y se consolidó en la década del gobierno militar con Velasco, ¿no? Todo eso se vino abajo con el gobierno de Fujimori. Privatizó todo, etcétera, etcétera. A tal punto que hoy nosotros nos dedicamos a importar todos los productos de afuera, hasta botones. Imagina, botones, aguja, es el colmo, ¿no? Es el colmo de lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, eso tenemos que cambiar. Entonces, dos cosas para eso. Es cierto, requerimos dinero, inversión para investigación científica, tecnológica e innovación de los conocimientos. Para lo cual, por ejemplo, Pedro Castillo, dentro de su programa, está planteando la necesidad de crear de un Ministerio de Ciencia, ¿no? y Tecnología, de Ciencia y Tecnología. Y está ahí el doctor Modesto Montoya. Y no solo Modesto Montoya, sino se han plegado alrededor de 30 científicos, hasta 50 diría yo, incluso que son de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de España, que se han plegado a este grupo de apoyo. ¿Para qué? Pensando en de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, para producir conocimiento, ciencia, o sea, generar hombres, talentos, gente de cerebro, los hay en el Perú, los formamos en la universidad, pero al final se van al extranjero, pues, y están en todos sitios del mundo, ¿no? Entonces es importante eso. Y de otro lado, yo estoy de acuerdo con la necesidad de que hay que seguir impulsando lo que decía yo, la educación productiva, ¿no?
para lo cual son importantes los institutos tecnológicos, ¿no? Eso nada más, por el momento. Compañero Carlos, para cerrar la intervención. Bien, muchas gracias. Primero, olvidé algo de la anterior intervención y que igual va ligado con lo actual, es el tema de la incoherencia en cuanto a nuestras instituciones, como lo que vendría a ser el PEN al 2036, ya que comenté el PEN a lo que fue el 2021 con sus perfiles de egreso, pero ahora el PEN al 2036 tiene el reto a la ciudadanía plena. Ese es el eslogan, esa vendría a ser su teleología, su finalidad en líneas generales, pero en la práctica, al menos para la educación pública, a ver, si es que el discurso es promover la ciudadanía, las cuestiones civiles, en la práctica, el curso de formación cívica y ciudadana, FCC, que antes tenía 2 horas, y el curso de PFRH, de Personas, Familia y Relaciones Humanas, que también tenía 2 horas, se han visto juntados en el curso de DPCC, que es Desarrollo Personal Cívico y Ciudadano, que solo tiene 3 horas. Entonces, se está quitando el espacio, y son políticas públicas, dentro de la educación básica regular, a lo que vendría a ser la formación ciudadana, y a pesar de eso se tiene, bueno, la incoherencia de decir que la proyección al 2036 es lograr la ciudadanía plena, cuando otra vez choca con el principio de no se puede democratizar la educación si es que no se democratiza la economía. Ahora, regresando a lo que comentó el compañero, este problema de que no se está haciendo más gasto público en la cuestión educativa en lugar de inversión. A ver, en diferentes países ha habido este problema constante del debate acerca de cerrar algunas carreras profesionales que no rinden para el mercado. Está otra vez el fenómeno de la competitividad, el fenómeno de la universidad como una corporación, es decir, el proceso de corporativización en el cual nosotros llegamos a la universidad, estamos nuestros 5 años, nos graduamos, tenemos nuestro cartón y nos insertamos a un mundo laboral que ya está muy congestionado, etc. Entonces, creo de que no se, o sea, que sí, se debería de seguir invirtiendo en lo que vendría a ser la educación, no verlo tanto como un gasto, y si bien hay carreras que quizás puedan ser consideradas por algunos como gasto, ¿no? Otra vez el tema de las humanidades, que no producen, por el contrario, más bien cuestionan, critican, es importante que estas sigan siendo vigentes, ya que de lo contrario, en una sociedad sin humanidades, sin ciencias sociales, a lo que nos llevaría es a lo que el comentario del compañero Antonio dio al inicio, hacia una distopía, similar a las clásicas como Un Mundo Feliz o 1984, eso ya dependerá de las condiciones o las políticas que se generen, pero sí nos augura un destino distópico, si es que se ve este lado de ver solamente la cuestión científica sin electos, pues, ¿no? Sin las costumbres, sin la ética. Con eso no se está negando de que se desarrolle la ciencia, es súper necesario. Es más, la propuesta de que se desarrolle un ministerio de ciencia es vital para dejar de ser un país primario exportador. Concuerdo totalmente. Pero de eso a que postulantes, bueno, que ya no están ahora en la segunda vuelta, pero postulantes que tuvieron la osadía de decir que es importante que haya un curso de educación para el trabajo en los colegios, cuando ya existe la educación para el trabajo, EPT, en los colegios públicos, evidencia un gran alejamiento de lo que vendría a ser la realidad educativa con las personas que están intentando llegar a altos cargos de la administración pública. Entonces, esto ya directamente se lo dijo el señor Forsyth para llegar a nombres, y está otra vez muy alejado de la realidad. Ya se está enseñando el curso de educación para el trabajo, más allá de que los contenidos quizás sean deficientes, porque en muchos casos se enseña cosas muy básicas. Y bueno, para finalizar, si es que se quiere promover el desarrollo del conocimiento científico, bueno, desde los colegios, desde las instituciones básicas, se debería de fomentar pues estos espacios de investigación,
que la universidad siga teniendo un carácter científico, democrático, de calidad, gratuito, etcétera, al menos la pública. Y, en fin, ¿no? Hay toda una serie de cosas que se pueden hacer, pero en líneas generales creo que lo principal es el tema del Ministerio de la Ciencia, sobre el cual se podrían desarrollar diversas políticas para dejar este estadio primario exportador. Muchas gracias. Y así evitar la distopía. Gracias. Muy bien. Entonces, hemos finalizado esta mesa redonda desde nuestro espacio donde nos encontramos como grupo de estudio de investigación. Espero que este pequeño intercambio de ideas, de argumentos, haya servido por lo menos para poder orientar, despejar, aclarar el panorama en este proceso coyuntural, ¿no?, que nos está tocando vivir esta última semana, a pocos días, claro, de las elecciones presidenciales del Bicentenario. Solo para cerrar con algunas ideas muy precisas, ¿no? Solo en 30 segundos, por favor, solo en 30 segundos, una respuesta muy concisa. ¿Por qué votar por tal candidato? Ya sea por Keiko o por Castillo, creo que ya dejaron en evidencia cuáles son sus preferencias, pero en 30 segundos, ¿por qué votar por tal candidato? Primero para el profesor Wilfredo Medina. En 30 segundos. Bueno, Castillo representa por encima de cualquier situación los intereses del pueblo. Keiko representa a los ricos, a los poderosos, a la mafia, a la corrupción, a las clases dominantes, a la derecha en general. Gracias, profesor Wilfredo Medina. Adelante. Sí, compa, muchas gracias. Rápido para poder aclarar, como dirigente no podría decir explícitamente cuál va a ser mi voto, creo que implícitamente ya los compañeros podrán deducirlo, pero bueno, igual quiero reafirmar lo que vendría a ser el principio del centro federado que hemos estado manejando durante estas últimas semanas, es que independientemente de la persona que ingrese al poder, el pueblo salva al pueblo y nosotros vamos a tener que seguir organizándonos para lograr nuestra emancipación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas y también pueden manifestarse por el chat, ¿eh? Si gustan pueden escribir ahí sus preferencias para estas elecciones. Yo cierro nada más la intervención que me convoca a mí esta noche, hablando con hechos concretos, no hay ninguna inclinación política ni nada por el estilo. El 70% de los medios de comunicación se han inclinado para determinado candidato, no lo digo yo, lo dice el Instituto de Estudios Peruanos. El 80% de los medios de comunicación están favoreciendo a tal candidato. Vuelvo a repetir, esto no es nada ideológico, sino son hechos concretos. La periodista Patricia del Río, de RPP, el programa del señor Beto Ortiz, el programa del señor periodista Christian Hudtwalcker, el programa de Jaime Bailey, el programa del señor Philip Butters, que no es periodista, pero que sin embargo tiene conceptos muy claros, inclinando la balanza para cierto candidato, programas de entretenimiento como el de Sábado con Andrés, del Canal 5, el programa me parece que también de Willax, Amor y Fuego, de Peluchín y Gigi, el programa de Magali Medina, los paneles que se encuentran en las calles de la empresa Punto Visual, que es una empresa, bueno, que se dedicaba pues a promocionar temas de terremoto en Ica, policía, lucha contra el cáncer, pero bueno, tuvo estas inclinaciones. Vuelvo a repetir, son hechos concretos, no es nada ideológico.
el manejo que se está manejando respecto al caso de San Miguel de N en el Ibrahim, donde los mismos pobladores y el mismo juez de paz no dan un autor en específico, pero que sin embargo en la televisión se nos vende otra historia. Y también, claro, sobre una reforma tributaria que necesita nuestro país. Ya no incrementando tanto el IGB ni tampoco el impuesto selectivo al consumo, sino algo que empieza a hacer eco no solo en el Perú, sino todo en América, y eso quedó comprobado, no tiene nada que ver con el comunismo ni con el socialismo, cuando la misma Angela Merkel, representante de Alemania, hablaba sobre el impuesto a la riqueza, donde decía pues que el problema, uno de los problemas claro que tiene América Latina es que los ricos no quieren pagar nada, ¿no? Bueno, entonces, una tarea simplemente para la casa, ¿no? Para reflexionar, y simplemente con esto cerramos. ¿Mayor o menor Estado? Esa es la pregunta que queda pendiente. Bueno, y espero pues que esta reunión haya servido bastante para despejar algunas cuestiones. Muchas gracias, profesor Wilfredo, y muchas gracias al estudiante. Gracias, muchachos, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Seguir trabajando y haciendo una propaganda intensa por las redes. Correcto. Muy bien, gracias. Nos vemos. Buenas noches con todos.